¿Qué onda, hijos de su Big Bang? Bienvenidos a un episodio más de ese su podcast científico de confianza. Recordándoles que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. El día de hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de matemáticas. Y es que las matemáticas pues están en todos lados. No puedes escapar de ellas pues ni aunque lo intentes, ¿no? Y aunque este es un podcast de física, como lo dijimos al principio, parte del poder predictivo que tiene la física y la sustentabilidad que tiene esta de afirmar que las cosas funcionan como la física dice que funcionan, pues es por las matemáticas, ¿no? Bien decía Galileo que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Pero por eso decidimos dedicarle este episodio a las matemáticas. Y la verdad creo que nos faltaría nuestras vidas juntadas una sobre la otra para poder hablar tan siquiera de una pequeñísima fracción de lo que son las matemáticas, ¿no? Así que pues vamos a dar un paseo breve por las matemáticas y descubrir algunas curiosidades de los números y que las matemáticas se esconden. ¿Quién le gusta empezar a hablar o algo así? Bueno, pues vamos a empezar con un tema medio fuerte, medio polémico, ¿verdad? Entonces, vamos recio. Entonces, la pregunta es, ¿las matemáticas fueron inventadas o descubiertas? Pues bueno, esta interrogante, esta pregunta ha existido desde tiempos antiguos, desde los romanos y todas esas personas, desde el tiempo de los filósofos, ya se preguntaban si las matemáticas habían sido descubiertas o habían sido inventadas para poder entender el universo que nos rodea, o descubiertas, donde son el lenguaje del universo en el que es una forma en la que el universo se comunica con nosotros, ¿verdad? Entonces los pitagóricos, que son pues personas que seguían a Pitágoras en el siglo V en Grecia, ellos pensaban que los números eran entidades vivas y principios universales, y al número 1 de hecho le llamaban la monada, la cual era la generadora de los demás números y la fuente de tal la creación. Que de hecho la monada me suena como una palabra muy española, como la que, monada. así como que eso está mono, o sea, es como, algo así dicen allá. Muy mono. Sí, eso está muy mono, la monada. Pero bueno, la monada en sí, ¿saben qué es la monada? No, me suena como algo de simios, algo ¿De así. monos? Sí, Pues de no, monos. no es de Había algo de monos. monedas, no sé. De monedas también tiene ese cierto parecido, pero no, una monada es básicamente una forma como para poder referirse a un dios o a una entidad todopoderosa, ¿verdad? Algo así más o menos. Entonces, pues los pitagóricos creían que la monada, o sea, el número 1, evolucionaba a la diada, luego de ahí evolucionaba a los números, o sea, la entidad en sí generaba los números y luego generaba puntos, luego las líneas, superficies bidimensionales y luego después de eso ya entidades tridimensionales y pues ya después de eso los cuerpos, los culminados, los 4 elementos, son el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y después de eso ya a partir de ahí se construye todo lo demás del resto del mundo. O sea, ¿creen que del 1 surgía todo lo que existe o algo así? ¿O? Es de la monada. La monada es como lo veían como una unidad del 1, pero no era el número 1. De ahí vendrá el prefijo mono. Que es Ándale, puede ser. a lo mejor. Sí. Y pues ya, otro filósofo como Platón decía que los números eran tan reales como el universo, independientemente de que tengamos conocimiento de ellos o no. O sea, lo que les decía ahorita, o sea, la forma en la que el universo se comunica con nosotros independientemente de que los conozcamos. También Euclides, que él es el padre de la geometría, pensaba que las matemáticas eran la manifestación física de los... No, que la naturaleza era la manifestación física de las matemáticas. Sí, así. Y pues habían también otras opiniones diferentes, que decían que no, que los números, aunque pueden existir físicamente, que puede que existan o no existan físicamente, todas las afirmaciones matemáticas que nosotros hemos hecho, o que se han hecho más bien, son verdades o reglas que los humanos crearon. No son nada más que eso. O sea, puede que los números sí sean algo, pero todas las reglas que nosotros hemos creado son simplemente eso, creaciones humanas, que nosotros las hacemos para poder darle sentido. Entonces, por lo que estas personas piensan, es que las matemáticas son un ejercicio de lógica, que fue inventado, y sin existencia fuera de la mente humana. O sea, que solamente existe en el cerebro humano, y pues es un lenguaje de relación de patrones abstractos diseñado por el cerebro para el entendimiento del cerebro. Está muy profundo. Entonces fueron inventados para poder crear un orden útil, pero pues artificial, o sea, que realmente no existe. Ok, es como que existen como que lo básico, lo primitivo, y después ahí todo lo demás fue algo que se inventó el hombre para agarrar un orden de lo que hay. Ándale, o sea, están intentando, es como intentar crear un orden en el desorden.
Entonces, o encontrarle, no hacer que tenga... Clasificarlo. No hacer que tenga sentido, pero encontrarle un sentido. sentido propio, así. Entonces, pues otra persona, como Leonardo Kronecker, él era un profesor alemán de matemáticas del siglo XIX, en 1855, y él creía fuertemente en esta teoría. Y pues su pensamiento se basaba en la afirmación de que Dios creó los números y todo lo demás es trabajo del hombre. Justo lo que les decía ahorita, que los números puede que existan físicamente, pero todo lo demás es una creación humana. Y así, pues también el matemático David Hilbert, también él hizo un empujón para ver que las matemáticas eran una construcción lógica. Y de hecho también lo que intentó hacer fue axiomatizar. No sé si sepan qué es un axioma o axiomatizar. Son como cosas que son verdades, ¿no? Que se toman como algo que es cierto. Ajá, es una verdad absoluta, es algo que se toma como una verdad universal, porque debido a la evidencia no necesita que no se necesita ser demostrado. Entonces se toma como verdad simplemente, ¿no? Entonces, pues intentó hacer esto con todas las matemáticas, justo como Euclides hizo con la geometría. Entonces la geometría pues es está axiomatizada, ¿no? Se podría decir que fue lo que hizo Euclides. Entonces Hilbert intentó hacer esto con todas las matemáticas. Y entonces, ¿ustedes qué piensan? O sea, ya que hablamos un poquito sobre las dos formas de pensar, ¿ustedes cómo la ven? ¿Las matemáticas fueron descubiertas o fueron inventadas? Yo pienso, al igual que Kronecker, de que las matemáticas, los números, por así decirlo, están ahí, están presentes en la naturaleza, pero ya todo lo que se ha hecho, toda la construcción matemática que se tiene, eso ya es pura creación del hombre que se tiene. Y no sé, Alex, ¿qué piense? Pues yo, es que, digo, si me sacas de onda con eso que estás comentando ahorita, de que si son inventadas o son un reflejo de la naturaleza, porque pues es que si lo que consideran los matemáticos es una cuestión muy profunda que ni ellos llegan a un consenso, y es esto que yo como estudiante tampoco puedo dar así como que eso. Entonces me voy a limitar a dar así como mi opinión así en base a mi experiencia. Yo personalmente siento que son inventadas, desde desde los números de contar hasta, bueno, eso a lo mejor por simple lógica lo asumes, ¿no? Pero ya todo lo demás, el desarrollo abstracto que tienes, por ejemplo, en el cálculo, en la geometría, todo eso, siento que ya son instrumentos o herramientas que estamos utilizando nosotros para poder entender la naturaleza. Porque si no, no habría, por ejemplo, ciertos números así fascinantes, por ejemplo, E o Pi, que son irracionales, que precisamente es porque yo pienso que hay un cierto... como que el hombre busca cuadrar que las matemáticas traten de explicar eso. Yo siento que a lo mejor, no sé, voy a ser a lo mejor muy pseudocientífico ahorita y voy a hacer analogías que no tienen nada que ver. La Tierra es plana, ¿no? No, por ejemplo, de que si viene una civilización extraterrestre, yo pienso que no necesariamente tienen que entender el universo como nosotros lo hacemos. O sea, que a lo mejor para ellos el cero no tiene que ser así tal cual la bolita ovalada que nosotros representamos como la nada, ¿no? Como el cero. O a lo mejor para ellos el 0 entre 0 sí tiene algún tipo de sentido o una definición que para nosotros no lo tiene, o cualquier número deriva entre 0, o por ejemplo los números imaginarios, no sé, o sea, yo por ese lado pienso que son herramientas que nosotros hemos utilizado para descubrir el universo. Bueno, a mí me viene eso porque muchas veces también tendemos a analizar, por ejemplo, eso de que si una especie es inteligente o no en base a nosotros. Y siento que eso es un poco injusto porque, por ejemplo, las hormigas y las abejas tienen sistemas de organización que son muy eficientes, complejos. Y no necesariamente decimos que son inteligentes, pero son procesos complejos. Entonces, siento que por ese lado sí es un poco injusto, pero la verdad no tengo... así que tú digas un argumento definitivo que te pueda dar para decir, ¿sabes qué? Es que es por esto. Y me llama mucho la atención ahorita que lo mencionaste, por ejemplo, lo de David Hilbert, de que sí, había como que esa idea entre los matemáticos de que, pues es que todo vino con Cantor. No sé si habían escuchado esta idea de que hay infinitos más grandes que otros infinitos. Ah, que sí. ¿Sí? Sí. Entonces, pues George Cantor estaba estudiando los conjuntos, que son herramientas matemáticas bien tediosas. A mí la verdad nunca me gustaron, pero que básicamente es como cualquier cosa que tú puedas agrupar, por ejemplo tus zapatos, o no sé, el conjunto vacío, la nada, pues es un conjunto, ¿no? Entonces le estaba comparando la idea de que sí, qué tantos números habían entre el 0 y el 1, y los números naturales, que son los que podemos contar, ¿no? Del 1 hasta donde se acaben, ¿no? Entonces uno pensaría de que, pues si los números son infinitos y el 0 entre 1 también hay números infinitos, pues son iguales, ¿no?
o sea, porque todos son infinitos. Okay. Pero haciendo la comparación te das cuenta de que realmente hay más números infinitos entre el 0 y el 1 que números naturales. Y eso es muy choqueante porque te das cuenta de que hay infinitos que son más grandes que los infinitos, como la frase esta de bajo la misma estrella. ¿Cuál es la frase? Esa de que hay infinitos. No, no, esa es Ok. Ahí dicen eso de que hay infinitos más grandes que otros infinitos. O sea, no se meten a nada matemático. No, romantizar la frase, ¿no? Romantizaron la frase, pero sí, la dicen. Pero pues es que es ese sentido, o sea, ya viendo todo eso. Y eso se cuenta que choqueó mucho a los matemáticos, así como de que, ¿cómo? O sea, ¿El libro? no, o sea, esta idea, o sea, de que hay infinitos más grandes que otros, los conjuntos y todo, y llevó a paradojas. Hay una paradoja que es el problema de autorreferencia o algo así, que lo voy a explicar así. Es como si tú estás en un pueblo y nomás hay un barbero, y es el único barbero que puede cortar ahí la barba, ¿no? Rasurar. Entonces él rasura a todos los hombres del pueblo que no se rasuran a sí mismos. Entonces él tiene barba. Entonces, como él no puede rasurar a sí mismo porque él se rasura a sí mismo, pues no se puede rasurar. Entonces él nomás puede rasurarse a sí mismo siempre y cuando él no se rasure a sí mismo. Entonces no tiene sentido eso. Y eso es a lo que llegaron los matemáticos, que dijeron, oye, pues es que ahí pues no tiene sentido lo que dice esto. Y Hilbert... Es como el hoy no frío, mañana sí. Ándale, como ese tipo de cosas. Sí, como ese tipo de cosas así de que dices, caray. Y te quedas ahí, un bucle. Entonces, pues era lo que estaba ahí, y fraccionar los matemáticos entre los intuicionistas, que eran los que defendían esta idea de que pues no había por qué ser así, o sea, que las matemáticas no tenían por qué ser así, y los formalistas, que era el grupo de Hilbert, que sí defendían la idea de que tenía que haber ciertos axiomas fuertes que definieran todo esto. Y Hilbert se empeñó tanto en esto que él incluso en su tumba lo puso así en su epitafio, de que pues vamos a poder saberlo y lo sabremos. De hecho, creo que él y otros desarrollaron como en ciertos volúmenes 700 páginas para demostrar de que 1 más 1 era igual a 2. Pues imagínate, claro que era muy preciso y tenía razón, pero imagínate tú, a ver, es que a lo mejor para la audiencia, para nosotros, simples mortales, pues dices, pues es que tiene sentido, tengo un dedo y saco el otro, son 2 dedos, ¿no? Pero ¿cómo demuestras eso? Entonces es lo que a mí también me choqueaba una vez cuando estábamos en una clase, que decía, no, es que nosotros los matemáticos nos pueden demostrar algo tan sencillo como A menos A es igual a 0. Pues te hace sentido, ¿no? Si tienes algo y se lo quitas ya no hay nada. Pero ¿cómo demuestras eso con palabras matemáticas? Pues era lo que ellos trataban de hacer. Pero pues salió un problema que se llamaba el problema de incompletitud de Gödel. Gödel fue un matemático también que tuvo un final muy trágico, que básicamente pues él decía de que había un gran problema en las matemáticas, que era de que pues simplemente a veces no todo lo que es verdad o lo que es obvio no se puede demostrar. Que era, por ejemplo, el problema de los números primos gemelos, que son números primos consecutivos, que no se podía necesariamente demostrar, o ese tipo de cosas. Y pues no sé qué piensan ustedes acerca de eso. O sea, ¿ustedes creen que todo tiene que ser demostrable? O sea, ¿todo lo verdadero tiene que ser demostrable o no? ¿O ustedes qué piensan en ese sentido? Pues yo digo que pues de ahí salen, como dices tú en una clase, creo que fue matrices y demostraciones. Y transformaciones. ¿Qué dije? Demostraciones. Bueno, matrices y transformaciones, que es básicamente álgebra lineal, ¿no? Que pues hablaba de que pues por ahorrarnos estas demostraciones de 700 páginas de por qué 1 más 1 es 2, pues se toman axiomas, que son cosas que se toman, como dice Raúl ahorita dijo, que son cosas que se toman como reales, que son cosas que que son por simple lógica, como esto de que algo menos algo es 0, pues es obvio, ¿no? O 0 más 0, pues no tienes nada. Y pues además otros axiomas, y pues a partir de esos axiomas es como se construye toda la matemática humana, por así decirlo, que puede variar dependiendo de dónde te encuentres. Puede que unos aliens puedan tener otros axiomas diferentes, y de ahí son otras matemáticas completamente diferentes. Pero no sé qué diga Raúl. Pues la verdad me dejaron callado, porque dejamos callado. yo lo que me quedé pensando fue eso de los números primos gemelos, ¿dijiste que se llamaban? Sí. O sea, y eso es como porque no se pueden calcular, o sea, porque realmente no hay como una fórmula para poder conseguir los números primos, ¿no? No, más bien es como decir, si hay infinitos números gemelos o ese tipo de cosas. Es algo que, bueno, no sé si es como no sé si han escuchado de los números felices. No. Que son aquellos que si vas sumando sus dígitos por separado y los elevas, van a llegar a un punto donde van a estar entre 1, o sea, es como van a llegar a la felicidad, por así decirlo. Okay. Entonces, hay números primos que son felices, pero bueno, no sé muy bien, o más bien no se ha encontrado
de que si se ha demostrado que haya infinitos números primos. Infinitos números primos, felices, perdón. No, amigos, ¿no? Felices, son ok. felices. Sí, o sea, ese tipo de cosas así. Y de hecho, híjole, yo cuando estaba como ahí en el primer semestre, había visto, sí, estaba bien morrito yo. Demostraciones desde el primer semestre. No, o sea, entre una conferencia, ya ven que durante la semana de ingeniería se hacen conferencias y entre una que se llamaba primos y más primos. Y hablaba precisamente de eso. Y creo que había un problema que hablaba precisamente de que como que no hay una fórmula que te diga cómo encontrar un número primo, pero un número primo muy grande. Ajá. Porque eso se usan para encriptar la criptografía, todo eso, perdón. Entonces necesitan números primos muy grandes y no hay como que una fórmula que te diga, mira, pues tienes esto y lo sustituyes y ya. Sino que hay que buscarlos así estar ahí literalmente, creo que talachándole. Ahí son métodos como, no sé cómo se le digan, pero no usas una fórmula como tal. Entonces este tipo de cosas son como lo que ha tenido ahí a los matemáticos que dices, caray, entonces, pues ¿cómo funciona esto? Y de hecho de ahí se desprende toda la matemática del juego de la vida, no sé si lo han llegado a jugar. De John Conway. Ajá, ándale. No lo he jugado, pero sí sé cuál es. Sí, eso estaba muy interesante. O también las máquinas de Turing, o sea, todo ese tipo de cosas se desprenden precisamente de los problemas que vienen a la hora de tratar de, pues yo digo, de formalizar esa idea de las matemáticas, ¿no? De que si son completas, demostrables, decidibles, que muchas veces eso se refleja en la naturaleza. Por ejemplo, en la mecánica cuántica hay muchas cosas que también en sí, pues para nosotros no tiene sentido, ¿no? Como esta idea que, por ejemplo, de que si una partícula puede tener comportamiento de onda y partícula. Entonces para uno no tiene sentido, porque uno se está acostumbrado a que una pelota sea pelota y de repente no sea líquido así en forma de onda, ¿no? Va en contra de la lógica. Sí, bueno, de nuestros sentidos, creo. De nuestra lógica. Ajá. Sí, porque es que, pues, de hecho, sí. Pues sí, entonces, chance a lo mejor, no sé, para... ¿Quiénes son? Los ruiseñores, o un tipo de pájaro que puede ver más colores que nosotros. A lo mejor para ellos, que creo que sí pueden ver los ultravioleta, ya la realidad es completamente diferente y lo ven de forma distinta. Bueno, lo ven de forma distinta. Y por eso cantaban. Pero no estoy seguro que pájaro es. Hay un pájaro, o los perros, que creo que los perros ven mucho menos colores que nosotros, ¿no? Es que los perros tienen 2 focos sensoriales. ¿Sí se llaman así, no? Focos. Conos, ¿no? Sí. No, creo que son bastones. No, bastones. Estoy casi seguro que son focos sensoriales. A ver. Pero no estoy seguro. Pero el caso es que nosotros luego tenemos. Hay que corroborarlo, tenemos internet. Nosotros tenemos 3 y los perros tienen 2. Tienen 2. Creo que no tienen el del color. No te creo, no sé. Pero el caso es que. El rojo, creo que no tiene. El rojo, ¿verdad? Creo que ven que son azules y amarillos. Ajá. Sí, azules y amarillos. Creo, no sé. ¿Cómo se llaman? Sí, dice, los perros tienen un menor número de conos, lo que indicaría que su visión posee una menor cantidad de detalles y color. Sí, los conos son los que te permiten ver de día, ¿no? Ajá, son como los píxeles de nuestros ojos, por así decirlo. Y los bastones son para cuando estés con poca luz. No se llaman focos sensoriales, esa es otra cosa. pero sí. Entonces son conos, como de focos con conos. El punto es que pues depende de la realidad de cada persona y la percepción que tenga, ¿no? ¿Cómo terminamos hablando de cada cosa filosófica? Existencialismo. Pues de hecho de ahí surge, bueno, de ese tema de las demostraciones matemáticas y de los números y todo ese rollo, la frase de René Descartes, o Descartes, no sé cómo se pronuncia en francés, pienso, luego existo. ¿Sabes? Sí. De que pues no puedes saber si, bueno, lo que yo interpreto, ¿no? De que si existes o no realmente, porque puede que no, pero el hecho de que tú estás pensando, lo que yo lo interpreto, neta, no sé, el hecho de que tú pienses ya hace que existas, porque estás consciente de tu propia existencia, por así decirlo. Entonces piensas y por lo tanto existes. Y pues eso, bueno, tiene nada que ver con... Bueno, qué profundo. Sí, ya estamos desviando mucho. Pero es que no, de hecho no, porque... todo tiene que ver porque estos vatos eran matemáticos, ¿no? Es que y al entrar estas preguntas, pues entran, pues, estas dudas existenciales. Sí, es que la pregunta en sí de si las matemáticas son inventadas o descubiertas, realmente no es como que hay una respuesta, digo. O sea, ahorita que Alex estaba diciendo que no puede dar una respuesta concreta porque apenas es un estudiante, pues es que ni los matemáticos pueden. Sí, o sea, realmente tienen su opinión de lo que ellos piensan o lo que consideran como una verdad para ellos,
pero realmente no es la verdad absoluta. O sea, ya si te pones a debatir en estas cosas, que has dicho algo que iba a decir ahorita, pero pues, se me fue, ¿no? O sea, ya no lo dije y luego Alex empezó a hablar y habló y ya no lo dije, ¿verdad? Pero si te pones a debatir en serio con esto de las matemáticas son inventadas o descubiertas, realmente llegas a un punto en el que se vuelve una discusión más espiritual, más filosófica, que realmente es lo que está pasando ahorita. O sea, y pues sí es cierto, o sea, no es como una forma de... ¿Cómo lo explico? O sea, depende del punto de vista en el que lo veas. Puedes decir, dependiendo del contexto, puedes decir si las matemáticas son inventadas o descubiertas, y también dependiendo en los factores en los que te bases. Uh-huh. Sí, pues es como en la filosofía, depende de la corriente. Unos le van a dar un sentido o no a la vida. Es lo mismo. Las matemáticas son la vida. Entonces las matemáticas no tienen sentido. Pues bueno, no está muy fuerte eso. Pero bueno, ¿qué tal si, a ver, tú tienes algo más que decir acerca de estos espacios y esas cosas? Pues no, simplemente mencionarlos de que pues básicamente era ese problema de que no todo lo que es verdadero es necesariamente demostrable. Que es lo que trata de decir, de que no todas las matemáticas tiene por qué ser demostrable en sí. Que es a lo que llegó pues Gödel, que él era muy amigo de Albert Einstein, de hecho. Nada más que a mí se me hizo que tuvo un final muy trágico porque a su esposa la envenenaron. Entonces él se quedó con esa idea, esa espinita, y no comió porque decía que le iban a envenenar también y todo, y murió de hambre. Entonces pues me dejó eso pensando también. Y aparte, no sé, se me hizo curioso porque también o sea, estamos hablando ahorita de Alan Turing. Ajá. Y también Alan Turing tuvo un deceso muy triste. ¿Saben esto, no? ¿Ustedes? Sí, lo condenaron a tomar hormonas por ser homosexual y pues un desequilibrio emocional bien grande, y pues dijo, pues mejor me mato. Pero sí, hablando de Alan Turing y de las matemáticas, y es que mucha gente pensará que estas preguntas de las matemáticas tan completas, las matemáticas son reales o inventadas, pensarán que solamente es algo, pues un tema así nada más de debate, nada más porque sí, ¿no? Como recreativo en cierto sentido. Para eruditos. Ajá, pero la realidad es que gracias a estas preguntas y gracias a intentar responder estas preguntas tenemos cosas como las computadoras. Uh-huh. A partir de esas preguntas surgió la máquina Turing, hablando de Alan Turing. Pero ese es un tema bien interesante, es una historia bien apasionante, que de hecho hay una película que se llama Imitation Game, algo así. Sí. Está muy interesante cómo pues involucra la guerra, la Segunda Guerra Mundial, matemáticas y demás cosas bien interesantes. ¿No es esto donde sale Benedict Cumberbatch? Sí, actorazo, Está buena la película y pues supongo que vean a mejor en lugar de eso. Pero hay que hablar de eso después, ¿no? Es un tema que da por un episodio completo. Pero sí, nadie más va a decir algo más acerca de este tema, porque yo quiero regresarme muchísimo. Entonces, si alguien quiere decir algo acerca de esto, adelante. Espero yo después. No, dale, no, pues date. Sí. Bueno, pues digo que ya estamos en matemáticas muy contemporáneas, muy top, por así decirlo. Entonces me gustaría regresarnos al principio, ¿no? Primero, hay que regresarnos al principio de la historia de los números. Hay que remontarnos 40,000 años atrás. Y es donde encontramos un artículo, bueno, un artefacto antiguo llamado el hueso de Lebombo. ¿Saben qué es? No. Es un hueso que se encontró en Sudáfrica, obviamente con ese es su nombre. Pero en él está escrito el primer número de la historia. ¿Ustedes cuál creen que sea? ¿No? Pues el 1. ¿El 1? No, yo sí me lo sé, pero... Sí te lo sabes, pero para ponerle sabor, ¿no? Es que hace sentido que sea el 1, ¿no? Ajá, tiene sentido que sea el 1, pero la realidad es que el primer número de la historia, escrito en este número, en este hueso, fue el 29. El número 29. ¿Por qué creen que sea? No sé. 29 Mux. Bueno, es que este número no solo se encuentra en este hueso en específico, no es como que un caso aislado, sino que en todo el paleolítico se encuentran patrones que tienen 29 marcas. Bueno, alrededor de 30 más o menos. Pero entonces, ¿por qué el hombre primitivo, el cavernícola, estaba obsesionado con el número 29? Bueno, pues ahorita ya no se puede tanto, pero en la antigüedad el mirar al cielo y encontrar patrones era como que el hobby favorito de las civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces hay un patrón que resalta por los demás, y es que cada 29 días hay una luna llena.
Ah, sí, Sí, de hecho sí estaba pensando algo así. Es el ciclo lunar, ¿no? Ajá. Sí, entonces las 29 marcas son los días que hay entre una luna, bueno, entre dos lunas llenas, ¿no? Sí. Esa teoría se confirma cuando se han encontrado, aparte de huesos con marcas o ramas y demás, se han encontrado también dibujos de las fases lunares. El cuarto menguante y los demás, no me acuerdo. El octante y todo eso. Bueno, todo Cuarto chida, ¿no? O creciente sea, está y- interesante este rollo, ¿no? Pero aquí hay un detallito. Tú puedes agarrar un hueso y hacer una marca cada vez que veas que no veas una luna en el cielo, por así decirlo. Ajá. Pero, y al terminar este periodo tendrías 29 marcas. Pero esto lo puede hacer cualquier persona, aunque no sepa contar, que no sepa matemáticas, ¿no? Entonces, en el Paleolítico no existían representaciones como tal, como lo que conocemos ahorita como 29. Porque 29 es una representación de un número, ¿no? Como el 2 o 9, o la misma palabra 29, ¿no? Lo más seguro es que no existía ni siquiera el concepto abstracto de 29 en esa época. Y un cavernícola no encontraría alguna relación entre lo que es el hueso de Lebombo o, por ejemplo, un montón de 29 manzanas, ¿no? O sea, no diría, aquí hay 29 marcas, como acá hay 29 manzanas. No sabría que es el número 29. Todavía no existía el concepto de este número. Entonces, una nueva pregunta es, si este fue el primer número representado de la historia, ¿cuál fue el primer número conceptual de la historia? Ya teniendo una idea de lo que es un concepto, ¿no? Sí. ¿Cuál creen que sea? no lo van a poder. Yo pues sigo pensando que el 1, si ya sabes uno. qué es un número o qué es lo que creo que quieres llegar, ¿no? Pues eso primero llegarás como que, 1, 2. Yo estaba pensando en el cero, de hecho. ¿En serio? Pero hubo civilizaciones que no descubrieron el cero al principio. O sea, fue ya tardado, que fue pues como una invención, ¿no? Se podría decir de aquí de Mesoamérica, creo. Que Los fue mayas, ¿no? De los mayas, ajá. Entonces, pues ellos como que inventaron el cero, lo descubrieron, no sé. Inventaron, descubrieron. Pero yo también creo que fue el 1. El 1. Sí. En realidad fueron 3 números. Te da truco. Ajá, tiene truco la pregunta. Así Que me lo fue pregunto. el 1, Ajá. el 2 y el muchos. El Ah, muchos sí. es un número, bueno, era considerado un número, ¿no? Ajá. Fíjate que sencillas teorías de matemáticas ahora. Sí. Y pues hay muchas evidencias de que estos fueron los primeros números porque todavía hay tribus en la Amazonia que todavía tienen como que este sistema de 1, 2 y muchos. Y también se ha demostrado que el cerebro humano sabe distinguir entre 1, 2 y muchos de manera natural. O sea, han hecho experimentos con bebés donde pues a los bebés lo que más ven es lo que más les llama la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponían una pantalla ahí que cubría unos objetos y ponían, no sé, un osito, ¿no? Metían un osito atrás de la pantalla, metían otro osito atrás de la pantalla y en ellos así como que, ok. Quitan la pantalla y ponían, había 3 ositos, ¿no? Entonces el niño como que dice, bueno, más 1 no es 2, no es 3, aquí hay algo raro. Entonces pues aquí hay como que este experimento explica que tenemos de manera innata esta manera de contar el 1 y el 2 y el muchos. Y de hecho esto explicaría también por qué casi todo el mundo las representaciones del 1, el 2 y el 3 son casi iguales, ¿no? Que son una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas. Ajá. Pero el 4 ya es diferente en casi okay, todo sí. el mundo. Ajá. Está interesante, ¿no? Pero ¿cómo se convirtieron estos números en lo que ahora conocemos, ¿no? Pues depende del lugar donde te encuentres, lo hemos dicho durante todo este episodio. Por eso tenemos días de 24 horas, o 10 dígitos para contar cosas, o círculos de 360 grados, entre otras cosas, o sea, otros sistemas numéricos, pues es dependiendo del lugar donde te encuentres. Pero lo que a mí me parece más interesante es cómo a partir de estos 3 números o conceptos básicos tengamos actualmente un universo de matemáticas y de números tan grandes como el infinito. Y pues miren, aquí traigo utilería. Este es un cubo de Rubik. Es el juguete más famoso que existe, bueno, el más vendido de hecho. Y hay muchas variantes, pero el clásico 3x3, que es un juego pues simple, ¿no? Consiste en que todas las caras del cubo tengan el mismo color. Pero en realidad este sistema son puras matemáticas. Hay 8 piezas de esquinas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Y cada una puede estar en los 8 lugares diferentes, ¿no? La forma en la que puedes mover estas piezas así se llaman permutaciones. Sí. Y el número de permutaciones posibles es 8 factorial, que es multiplicar 7 por 8 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿no? Y cada una de estas piezas puede estar en 3 formas diferentes, ¿no? Es que no sé si se vaya a ver en el video. Entonces hay que multiplicar esto, el 3, 8 veces, porque son 8 piezas. O sea, 3 elevado a 8. Que son posibilidades de permutación por cada esquina.
También hay 12 piezas de aristas que se pueden colocar en 12 lugares diferentes. O sea, es un 12 factorial. 12 por 10 por 11 hasta el 1, ¿no? Uh-huh. Y estos se pueden orientar de dos formas. O sea, 2 elevado a 12. Uh-huh. Pero, o sea, tú tendrías que multiplicar todos estos números que se acabo de decir para obtener el valor de las combinaciones posibles. Pero no todas son válidas, porque este es el caso en el que, o sea, lo voy a hacer. Son piezas que están pegadas. Sí. Entonces, hay restricciones. Tú no puedes quitar y pegarla acá y así. Entonces, solo un tercio de esta cantidad ¿representa las combinaciones válidas? Ajá, no, de las esquinas nada más. Okay. Un tercio es las combinaciones válidas de las esquinas, un medio de las aristas y otro medio es la relación entre estas. O sea, hay movimientos que no son posibles. Por ejemplo, esto en movimientos legales, por así decirlo. Eso no existe. Ahí no se ve. No, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, esto no es posible. Entonces, combinaciones así están descartadas. Entonces, solamente hay que multiplicar todo esto y dividir entre un medio, entre un tercio y entre otro medio. Y nos da un número muy grande. ¿Saben cuál es? Sí, pero a ver, sorpréndenos. Sorpréndenos, muchos. Es como 2. Debe ser 1, 2 o muchos. Sí, está entre esos, ¿no? Es muchos. Son 43 quintillones de combinaciones. Híjole. Pero ¿esto es mucho o esto es poco? ¿Qué creen? No, pues mucho. Mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, si pusiéramos cubos, los 43 quintillones de cubos, cada uno con las combinaciones posibles, uno sobre otro, este cubo mide alrededor de 5 centímetros, ocuparían 2 por 10 a la 26 kilómetros. Que pues es una distancia ya inimaginable, ¿no? Sí. Y si dieras un giro por segundo, de que estuvieras así un giro por segundo, y quisieras encontrar todas las combinaciones posibles, y empezaras desde que inició el universo, no llegarías ni a la mitad. ¿Que no llegarían de la mitad de combinaciones? Ajá. Por el tiempo que llevamos ahorita? Sí. Uh-huh. Los 13,000 millones de años que lleva el universo no serían suficientes para llegar ni a la mitad de las combinaciones de este cubo. Son números muy grandes, ¿no? Pero estas combinaciones, o sea, cualquier combinación que tú quieras, se puede resolver en menos de 20 movimientos, perdón. 21, ¿no? No, ya son 20. O ya lo bajaron a 20. Pero se conoce como número de Dios. Órale. Acá hay un profético, ¿no? Sí. O sea, dices, no, pues, como lo pongas, hay 20 combinaciones, 20 movimientos que te lo resuelven. Pero el problema es saber cuáles son, ¿no? Pero estos números, hablando del cubo de Rubik, parecen mucho, pero comparado con otros números, pues no es nada. Y números grandes hay muchísimos, pero entre los más famosos, tal vez lo hayan escuchado, es el número del Google. El Google, sí. Ajá, tiene por este número, Google se llama Google. Que es un 1 seguido de 100 ceros, que es un 10 elevado a 100. Uh-huh. Pero este número, la neta, no es como que importante para las matemáticas, ni tampoco tiene usos prácticos en sí. Este se usó para demostrar la diferencia entre el infinito y un número muy grande. De que ya hay números que llegan a tal punto que no te lo puedes ni imaginar. Sí. O sea, te puedes imaginar, por ejemplo, una persona, 2 personas, 10, 100, yo ya batallo. De hecho, yo creo que no puedo imaginarme 100 personas. O sea, ¿imaginarte 100 personas? O sea, ¿te refieres a imaginarte la cagada? Sí, no, o sea, de que un montón de 100 personas. Bueno, sí se puede. Pues yo con... Exactamente. Yo un concierto. Pero exactamente 100 personas. Bueno, o sea, que tú lo veas y digas, son 100 personas. O sea, en tu mente puedes poner... como tú ves a 3 y... Ajá, ves que son 3. No, muchos. Yo digo que con unos, por ejemplo, ya con 12, ya digo, te toca contarlos. Ajá, sí. Más de 10 ya está bien difícil. Sí, ya está difícil contarlos de volada, o sea. Este número, de hecho, fue nombrado por un niño de 9 años. Google. Era sobrino de un matemático. Y Isaac Asimov, el escritor, decía que tendríamos que padecer eternamente el número inventado por un bebé. Sí, de hecho, eso yo lo vi por primera vez en un episodio de la serie Cosmo de Carlos Sagan, que hablaba de hecho, y de hecho vamos a tratar de escribirlo. Y luego sacaba así como sí. todos los ceros. Pero este número todavía se puede escribir, ¿no? En el 38, que fue cuando fue nombrado este número, el Google era pues inimaginablemente grande, ¿no? Desde un punto de vista físico, o sea, necesitas mucha cantidad de papel y lápiz para poder escribirlo. De hecho, el Google es mayor que el número de átomos de hidrógeno que existen en el universo, o sea, sí es un número muy grande. Está grandecito. O sea, creo que está en el orden de 10 a la 88, ¿no? Algo así. El número de átomos, ajá. Creo que sí.
Algo así, pero, o sea, es bastante. ¿Sabes? Sí, es mucho. Sí. Pero Google es más. Pero ya cuando se inventó las computadoras, hacer operaciones que involucren números tan grandes como el Google ya fueron cosas de rutina, ¿sabes? Ya superaron las computadoras. Ya se los mandaron. Ajá, ya no es tan importante. Sí, Google, ¿qué es eso? Entonces hay que subir de nivel, ¿no? Ahora hay un nuevo número, bueno, no tan nuevo, que se llama Googleplex, que es un 1 seguido de un Google de ceros, perdón. Hola. O sea, es un 10 elevado a Google. Elevado a Google. Es un número bien grande. Escribir cada cero de este número ya sería imposible, ¿no? Uh-huh. Aún así, este número no deja de ser finito. O sea, tiene un fin. Uh-huh. Pero un dato curioso es que si el universo fuera del tamaño de un Googleplex de metros, podríamos ver réplicas exactas de nosotros mismos. O sea, ¿cómo? O sea, las posibles maneras en las que se pueden ordenar los átomos pues tienen un límite que es más o menos 10 elevado a 10 elevado a 70. Que esto es menor que el número del Googleplex. Así que si el universo tuviera esta extensión, en algún punto verías a un vato igual que tú, exactamente con el mismo orden de átomos que tienes tú en este momento. Uh-huh. Está bien, pues como interesante, más que nada, ¿no? Pero seríamos nosotros. No creo que seas tú, ¿no? O quién sabe. Será alguien igualito a ti. Pero seguimos subiendo de nivel. Hablamos del Googleplex, sigue el Google Duplex, que siguiendo esta lógica es un 1 seguido de un Googleplex de ceros. O sea, 10 elevado a 100 es un Google, 10 elevado a Google es un Googleplex, 10 elevado a Googleplex es un Google Duplex, 10 elevado a Google Duplex es un Google Triplex, y así nos podemos ir hasta donde puedas. Pero estos números son, de cuenta, 0 comparados con el número de Graham. Para que veas la definición de los números esos, es infinita, pero en sí los números no. ¿Sabes cómo? O sea, porque puedes seguir aumentándolo, puedes seguir sumándolos, o bueno, puedes seguir haciendo uno cada vez más grande, pero realmente, o sea, la definición de estos números va a ser infinita, ¿no? Ajá. Porque lo puedes hacer hasta... Sí, lo puedes... Google millonplex o cosas Ajá, así. pero en sí el número en sí nunca va a ser infinito por más grande que sea. Bueno, eso es cierto, no lo había pensado. Uh-huh. Pero igual, cualquier número que vaya a escribir es chiquito en comparación del número de Graham. ¿Saben qué es el número de Graham? Ese sí no. No, ese no. Este es el número con el nombre propio más grande que se conoce. Básicamente. La neta, representar el número de Graham, así hablado, es imposible básicamente, porque se necesita una notación que es con unas flechitas y es un rollo. Aquí, si Raúl puede, pondré una imagen de cómo se ve el número de Graham. Si Raúl puede. Si no, pues no pasa nada, ¿no? Este número recibe su nombre a Ronald Graham, es una solución a un problema de una cosa que se llama la teoría de Ramsey. Que este es un campo de matemáticas que estudia las condiciones bajo las cuales se puede aparecer el orden. O sea, son problemas como que dicen como ¿cuántos elementos debe tener una estructura para garantizar la existencia de una propiedad particular? Un ejemplo, porque sí está como que muy abstracto. Sencillo. Ajá, son como por ejemplo uno de estos problemas se conoce como el teorema de la amistad. Okay. Que dice que básicamente en una reunión con 6 personas, al menos 3 se conocen entre sí, o al menos 3 no se conocen entre sí. Es como que un teorema que existe. Bueno, obviamente... O sea, aunque todos son amigos. No, obviamente subiendo ese caso. Bueno, en ese caso también se cumpliría, porque está haciendo que al menos 3 se conocen entre sí. En este caso todos se conocen entre sí, entonces se cumple. Pero si hay 3 personas que no se conocen, por ejemplo en algún salón de clases o en algún grupo que son esas personas, al menos 3, por ejemplo, nosotros 3, yo conozco a Raúl y puede que no conozca a Alex, pero Alex sí conoce a Raúl y como yo conozco a Raúl, pues nos conocemos entre sí, ¿no? Por así decirlo. Ah, ok. Este está muy interesante, este rollo del teorema de Ramsey, sobre todo la historia de Ramsey, que pues era una historia muy particular. Este dato vivió muy poquito, se murió como a los 27 por ahí. El club de los 27. Y está interesante porque dicen que era pues un genio, ¿no? Básicamente, o sea, inventó un teorema con problemas que todavía siguen vigentes. De hecho, se dice que esta persona, sin faltar el respeto, aprendió alemán en una semana.
Ah, ¿neta? Sí, ¿Qué solamente ¿Qué con... pues, Alex? Sí, tú llevas 2 años, ¿no? Sí. Este dato nada más agarró un diccionario y unos apuntes de gramática de un amigo suyo. Y con eso supo hablar Nada alemán. más. ¿Hablar? No, pues que Hablar alemán. déjame la apunta para personas que les tengo un video. Sí. Pero se murió a los 27. Bueno, igual Bueno, todavía le también. tengo Bueno, envidia. Todavía lo tengo. Pero formó parte del club de los 27. Esto es Sí. rico. Pero bueno, regresando al número de Graham. Este número, bueno, ubican la unidad de Planck. Sí lo ubico, Pues, pero. ¿la constante de Planck? No, la unidad de Planck. Ah, pues sí. ¿Qué es la unidad de Planck? No sé. Bueno, la unidad de Planck es la. ¿Por qué me humillas, güey? ¿Qué No es que estás diciendo que sí. También no les digo que sí. Bueno, perdón, es que me emociona mucho porque está bien. Te torció bien feo. Es que para qué. Pregúntale diferente. A ver, tú. Sí, de hecho, o sea, yo dije, pues es lo ubico y dije, ay, qué bueno que le No, pasó. no, es cultura general, chavos. No, te ubico la constante de Planck. La constante de Planck. Hasta Bueno, ahí. a partir de la constante de Planck puedes obtener que la longitud de Planck o el tiempo de Planck. Ah, pues lo sí. calculamos en laboratorio eso. Ajá, en ¿no? primer Sí. semestre, en segundo. Por ejemplo, el tiempo de Planck es el periodo de tiempo más corto, perdón, Ajá. que existe. Ah, ok, sí. Y la unidad de Planck o longitud de Planck es el... Unidad más corta Ajá, que la, existe. ajá, la unidad de medida más chiquita posible. Ajá. Entonces, si tú pusieras el universo como si fuera una hoja de papel Ujú. y cada número, cada dígito del número de Graham lo escribieras del tamaño de la unidad de Planck, no te alcanzaría el universo observable, o bueno, el universo existente Ujú. para poder escribir el número. Así, o sea, te quedarías como a 4 universos. Bueno, no es cierto, no sé la verdad, pero o sea, decir un número exacto sería incorrecto, pero te faltarían universos para poder Universos. representar este Universos. número. Wow. Es imposible describir el número de Graham, o al menos una aproximación razonable, en un sistema de numeración convencional. Pero ¿y ese número qué? Espérate. Ah. ¿Lo que sirve? ¿De qué sirve? ¿O cómo lo sacó? ¿Cómo lo sacó? Es que... Básicamente el número de Graham son 3. Es que hay unas cosas que se llaman torres de exponentes. Que es 3 elevado a 3, elevado a 3, elevado a 3, sí. por ejemplo. Que aquí ya son números muy grandes. Ajá. 9 elevado a 9 elevado a 9 ya es un número tan grande como átomos en el universo también. Pero también depende del orden en el que los eleves, ¿no? Sí, Por ejemplo, primero 9 a la vas a- 9 elevado a 9 es otro que 9 elevado a 9. ¿Sabes cómo? Sí, es importante el orden. Si empiezas de abajo o desde arriba. Ah, o sea, desde ok. el número de arriba luego vas bajando y vas bajando, o si vas subiendo. Ajá. Sí difiere. Pero, o sea, las torres de exponentes no son útiles para describir este número. O sea, no hay un número con torres de exponentes capaz de describirlo. Entonces te tienen que usar fórmulas recursivas y unas cosas que son las notación de flecha de Nat, o con cosas como pentación, cosas así que no voy a explicar exactamente porque son más visuales. Pero igual aquí está en la imagen que va a poner Raúl. A ver si la pone otra vez. No voy a poner nada porque me humillaste. Es que sí te pasa. Sí. Pero bueno, a ver si lo puedo explicar fácil. No te creas, sí te la pongo. Ok, Sí te la pongo. pero igual lo voy a intentar explicar. Cuenta que es, por ejemplo, para el caso del número de Graham, Ujú. está un 3 y una flecha para arriba y un 3. Eso significa que esta flecha es elevar a la potencia este número. Ujú. Por ejemplo, 3 flecha 3 es 3 elevado a 3 elevado a 3. Y Ah, por- ok, o sea, la flecha quiere decir a la potencia de lo que es la potencia. Ajá. Sí, 3 Entonces veces. sería 3 a la 27. Sí, exactamente. Ah, ok. Pero luego está ponerle otra flecha. O sea, 3, flecha 3, flecha 3. No, 3, flecha 3, por así decirlo. Que ya es elevar el 3 a la 27 Y lo 27 a 3 veces. Ajá. 27 a la 27, 3 a la 27 y así. Oh, está muy... ¿3 a la 27 otra vez? Ajá. Sí, o sea, está muy confuso de explicar, si no es con una manera visual ok, que sí. tengas. Oh, pensé que... O sea, por ejemplo, de que 3 a la 3 y luego es 27, ¿no? Ajá. Y luego que 27 a la 27 y luego pues ya lo que sea que es. Y luego ese resultado sobre a la ese resultado. Pensé que era así. Pues se me hace que sí, es que tendría que verlo, porque sí está muy visual este rollo. Ajá. Pero por ejemplo, ya aquí son números ya grandísimos. O sea, es 3 elevado a 27, elevado a 3 elevado a 27, elevado a 3 elevado a 27. Y ya, pues ya te está haciendo muy grande. Cuenta que si ponemos como definición un 3, flecha 3, flecha 3, o sea, 3 flechas, Ujú. lo definimos como G1, por así decirlo. Ok. El número de Graham
es esto iterado 64 veces. qué horror, qué ruido con eso. O sea, pero ¿dónde se sacó eso? No, es porque sí, estaba aburrido y dijo... No, les digo que esto fue parte de la solución de uno de los teoremas bueno, uno de los problemas del teorema de Ramsey. Ah, ok. O sea, pareciera una cosa inventada, ¿no? Como en Futurama, ¿sí viste esa escena? Donde están como en una subasta, de que yo ofrezco $100, no, yo 1,000, yo 1,000,000, no, yo 3 millones, yo $1 chirrión. Así como que ya, números inventados nada más para decir uno más grande que otro. O como cuando te peleabas de chiquito de que yo 1 más que tú, no, yo 1,000 más que tú, yo 1,000,000, yo un infinito más 1 más que tú, y así. Yo 1,000, 8,000. Yo 1,000, sí. Pareciera que es así, ¿no? Como que yo me invento un número grandote. Ajá. pero no, este es un número que existe y se ha hecho... Pero si le pones un más 1 ya tienes un número más grande que ese, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Pero digo, el número de Graham se representa como G sub 64, que digo, es 3, okay. flecha 3, iterado 64 veces. Entonces el G65 pues es el número más grande, obviamente, ¿no? O sea, existen números más grandes. Pero si no podemos ni con el número de Graham, ya lo otro ya como que ni lo toman en cuenta los matemáticos, dicen, ¿no? Digo, parece que es inventado, pero este número se ha empleado en muchas demostraciones matemáticas. O sea, es un número con el que puedes operar, con el que puedes hacer cosas. O sea, no es nada más porque sí. Y de hecho, pues, se ha calculado las últimas 100 cifras del número de Graham. Así de que se sabe en qué termina. O sea, está todo el número así larguísimo, pero sabemos en qué termina. ¿Y en qué termina? Son 100 las cifras que se conocen, pero les voy a decir 3. Termina en 387. ¿Es 7 el último número? El número. Qué asco, güey. No, es el mejor número. A mí no me gusta el 7. Pero de buena suerte en el 7. Sí, es el número del Cristiano Ronaldo. Bueno, bueno, sí. yo no sé, bueno, a mí me gusta porque mi cumpleaños es un 7, entonces pues me gusta. Perdón, güey. El bicho. Y el bicho también es. Pues es como pi, o sea, pi tiene decimales infinitos. Ajá. Pero se ha calculado cierta cantidad de dígitos, creo que ya son como 100 millones, ¿no? De dígitos, algo así. La neta no sé. Pero todo No, esto es tampoco. con computadoras. Pero miren, Obviamente. para poner en perspectiva este número, porque les digo que un número no les dice nada, y menos si no les puedo representar bien. Por ejemplo, si tenemos infinito menos 1, pues es infinito, ¿no? Ajá. Infinito menos 1,000,000 es infinito. Infinito menos un Google Duplex es infinito. Pero infinito menos el número de Graham es 2. Ay, No me crean, no. No es cierto. Ya ves, no, si me asustaste. ¿Cómo? ¿Cómo? Troleados. Esto, bueno. Sí, bueno, no se lo esperaban. Sí. No, hombre, no. Lo enseñaste. No sabía, Ya, por favor, aquí otra vez. dice, no es cierto. Porque pensé que se me había olvidado. No se crean. No es se cierto, crean. y lo ponía, reaccionan. Reaccionan. Es que pues, Reaccionan en español. por más grandes que estos números sean, pues no dejan de ser finitos, ¿no? Sí. Y pues comparados con la inmensidad que es el infinito, pues no es nada. Pues es que el infinito no es un número. No es un número en sí, concepto. pero un número tan grande como el infinito, pues es el número de Graham es algo que es un cero comparado con esto. Pues no. Bueno, no sé. Está muy fuerte esto, ¿no? Pues nada, esto es lo que yo tengo para ustedes este día. ¿Alguien más quiere comentar más o detallar otros datos de números o algo así? Pues por Neta, ejemplo. estos temas a mí me emocionan mucho porque sí están como que muy choqueantes y muy de que, pues, datos impresionantes, ¿no? Les digo, un número no te dice nada, pero ya cuando lo pones en perspectiva con algo, es cuando te das como que la idea pues de qué es. Pues eso. Sí, de hecho ahorita que hiciste lo de, creo que fue lo del cubo de Rubik, no estoy seguro, que lo pusiste en perspectiva. Ajá. Y que dijiste así de, ¿cómo fue? O bueno, lo hiciste varias veces. De que, por ejemplo, que si tuviéramos de la unidad de Planck, ¿verdad? Y que lo pusiéramos como apiladas, ¿no? Cada número apilado que mida la unidad de Planck. Y que de igual manera no sería ni siquiera la mitad del universo. O sea, realmente eso son formas para poder imaginarte los números. Que si me dicen 40 quintillones o... Sí, 40 quintillones, 43. 43 quintillones. Por favor. Perdón. No es así como que, sí, 43 quintillones, es mucho, ¿sabes cómo? O sea, te lo tienes que poner en perspectiva. Que de igual manera queda un poquito vago porque no sé cuánto es una unidad de Planck. O sea, no es como que voy a decir, mira, es así, si me aprieto los dedos así, es así. Sí, no, pero puedes tener la idea de decir de que pues es lo más chiquito que puede existir en el universo. Ajá. O sea, ya más que eso ya no se puede. O sea, te puedes dar la idea de que es una unidad muy chiquita. Es como el mayor zoom que puede haber. Ajá, y de igual manera sigue siendo Algo grande así. para poder poner En perspectiva. En perspectiva, ajá.
Sí, pues de hecho, o sea, creo que ya escapa de de nuestros sentidos y de todo. Sí, ya a partir de... O sea, ya así de por sí, por ejemplo, concebir o sea, por ejemplo, ¿ustedes conciben el tamaño de una célula? O sea, dices, una célula, pues, estar así. No se puede. O sea, ahí está, entonces imagínate, por ejemplo, ¿Está en una galaxia? Pues también es lo mismo, es como, ¿cómo lo concibes eso? Que de hecho era lo que estábamos viendo hoy en Moderna, ¿no? Acerca del tamaño del electrón de una barrera, que es así como, caray, o sea, pues es el... Luego me doy cuenta. Puede ser. Sigue. No, te No, lo digo por mí, lo digo por... No, tú. No por ti, lo digo por mí. No, o sea, no le decía lo que estás diciendo. Bueno, lo que voy es de que son concepciones muy grandes o muy chiquitas, que pues ya pues, no tienes ni cómo compararlo, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención lo que mencionabas, la anotación de las flechas, porque yo ya he visto esta idea de la anotación de... Voy a citar, porque está difícil, bueno, es así difícil, que es... polígonos. No, el nombre. Pues la anotación de Steinhaus-Moser, que básicamente es como meter números adentro de polígonos. Entonces, que es como lo que mencionabas ahorita de las torres de exponentes, ¿no? Que creo que esto también lo hacen así, que básicamente es, por ejemplo, si tú pones un número en un triángulo, es como si elevaras el número a sí mismo. 4 a la 4. 256 a 256 o así. Entonces, dependiendo si vas aumentando el número de los polígonos, vas aumentando las iteraciones que vas haciendo. Por ejemplo, si te metes en un cuadrado, es el número que tú metes ahí es la cantidad de triángulos en la que estás metiendo el número. Por ejemplo, si tú metes el 2, estarás metiéndolo en un cuadrado, estarás metiéndolo en 2 triángulos, ¿sabes cómo? Entonces eso quiere decir que estarías multiplicando 2 a la 2 por 2 a la 2, ¿sabes cómo? Y que ya es un número muy grande. Por ejemplo, 2 a la 2 es no, más bien es como si tuvieras 4 a la 4. Entonces eso es... Sí, me den 4, ¿no? Porque son 4 lados los de un... 256, ándale. Ajá. ¿Sabes? Cállate. 205. 4 por 4 por 256. ¿No te había escrito ahí? Pues como la memoria de las memorias, ¿no? Que tienes 64, 128, 256. 256. Sí, siempre se dobla. A mí se hace raro. No les conviene. Pero bueno. Lo que voy es de que... Sí, ya dependiendo si lo vas metiendo, por ejemplo... Ya lo metes que en un pentágono, pues ya va aumentando el número y son números gigantescos. Por ejemplo, si tú metes un número dentro de un pentágono, le estás metiendo en la cantidad de cuadrados que tienes que calcular y esa cantidad de cuadrados en la cantidad de triángulos que tienes que elevarlo. Entonces ya son números bien gigantescos, ¿sabes cómo? Y a mí me llamaba mucho la atención ahorita que mencionabas esto, porque pues me imagino que, pues, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el número más grande que ustedes podrían formar así con un polígono? O sea, ¿lo metes en un dodecágono o qué? Una figura de un cubo de dados. Oh, imagínate. Sí, o sea, eso me sacó de onda también. Pero no, nada más comentar eso. Y pues que es que realmente todos esos temas dan para muchas cosas. Porque también me estaba acordando ahorita de la ley de Belfort. ¿Sí la han escuchado esa? No. De que es como una distribución de qué tan probable es que encuentres un número en el día a día. ¿Sabes cómo? Uno pensaría que la probabilidad de que puedes encontrar los números pues es la misma, ¿no? Como son 10 números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 ya combinados, pues que vas a encontrar todos en el mismo orden, ¿no? Pues resulta que no, o sea, van disminuyendo. El 1 es el que tienes más probabilidad de encontrarlo al principio, y luego el 2, el 3 y así van decayendo. Entonces esta es una ley que dice eso. Claro que no abarca en datos, por ejemplo, en la estatura, pues todos no medimos 2 metros. Bueno, no todos. ¿Sabes cómo? O no me imagino a alguien que mida 4 metros, ¿sabes cómo? Entonces, pues ya no tiene sentido en eso. O en el peso, ¿sabes cómo? Pero en cosas así, por ejemplo, en el número de tus placas, el de tu CURP o tu RFC o así, es más probable que tengas ahí un 1. Es como un número favorito por la naturaleza. Algo así, no sé, está curioso todo eso. O también, ahorita que mencionabas lo de la amistad, entonces era eso del cumpleaños, que en un grupo de personas hay un 50% de probabilidades, creo que sí hay 50 personas, de que una persona tenga la misma fecha de cumpleaños que tú. Sí, o sea, es así. Oye, como pero eso está muy raro porque, bueno, yo nunca he conocido a nadie que tenga la misma fecha de nacimiento que yo, por los mismos años que yo. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Bueno, es que necesitan un 7. Pero bueno, el caso es que se supone... Tú eres Sagitario, que no tienes credibilidad al hablar. ¿Eres Sagitario? No, es trato Sagitario. No, yo no soy Sagitario. ¿No eres Sagitario? No. ¿Qué eres?
¿Para qué quieres saber? Nomás para humillarte. Soy Libra. Ahí es Libra. Ay, somos los Ya mejores. ves lo que güey. dicen los libres. Somos los mejores, pero bueno, ya se me perdió mi tema. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Que no conocías a nadie que cumpliera el mismo año cosas que de tú. Libra. Ajá, seguro. pero cosas de Libra. No sé, algo de Libra. Puras mentiras típicas de Libra. Mentira. No, iba a decir de que mi cumpleaños es el número 50 y tantos del más común en el mundo. O sea, es el número 50 y tantos del más común en el mundo. Pero yo nunca he conocido a nadie que tenga mi mismo fecha de nacimiento. O sea, en publicaciones de Facebook así sí. De que, encuentra tu gemelo a ver quién tiene la misma fecha de nacimiento que tú. Y ahí sí he visto gente que tenemos el mismo día, ¿verdad? No el hemos mismo, topado con nadie nunca. no el mismo año. Ajá. Como Pero- tú y Tom Hanks, es decir. Ándale, o sea, pero tampoco hay famosos que cumplan el mismo día que yo. O sea, aunque sea que sean relevantes para mí, ¿no? Tal vez sí hay, pero que yo los conozca, ¿no? Entonces, pues se me hace un poquito raro eso, la verdad. Porque así como un 50% se me hace mucho. Sí, pero es que estás como que enfocándote en tu grupito, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el mundo hay 7 millones de personas. 7 No, y millones de aparte, personas. o sea, esas condiciones se basan en que alguna del grupo, ¿sabes cómo? Sí, son Ya probabilidades. el hecho de Ajá. que alguien tenga tu mismo número de cumpleaños, esa ya es muy chiquita. O sea, si dices, quiero encontrar a alguien que tenga mi misma fecha de cumpleaños, ahí las probabilidades ya son muy diferentes. Pero decir de que, cualquiera de los que están ahí la probabilidad ya es de 50, y creo que aumenta si aumenta el número de personas, algo así. Pero 50% de probabilidad es mucho, o sea... Es que es lo que te digo, Muchísimo. muchísimo mucho. Ajá. O sea, porque según yo debe de aplicar ya sea para grupos grandes o grupos chicos. Ujú. Pero pues igual no, 50% es mucho, se me hace demasiado. Porque por ejemplo yo cumplo el 22 y sí he conocido personas que cumplen el 22. Pero de octubre, ya es como que no... O sea, nunca he encontrado a nadie que cumpla el 22 de octubre en físico. O sea, en Facebook sí, Vamos a ver quién cumple famosos los dos. igual. Pero o sea, que yo conozco a alguien que cumple el 22 de octubre, pues la verdad es que no. Mira, te estoy aquí corroborando. En un grupo de 23 personas, mínimo, hay un 50% de probabilidad, bueno, 50.7 aquí, siendo acá, 50. de que tengan el mismo cumpleaños, dos personas. Pero ya de que tengan el mismo cumpleaños que el tuyo ya es diferente. Y ya, por ejemplo, creo que si lo pasas a 57, ya la probabilidad es todavía muchísimo más grande, o sea, casi fíjate, cito, 99.666%. O sea, por ejemplo, si juntamos ¿qué te gusta? ¿Cuántos crees que hay en la carrera? Unos 90. Sí. O sea, No, con 90. todas las generaciones. De la de nosotros yo creo que entramos 90 o 80. Entramos como en la 90, carrera pero- somos como unos 300, ¿no? Yo digo. ¿En total? Yo digo, ajá. Ponle de esos 300, o sea, de que sí, van a haber 4 personitas ahí que van a tener el mismo día de cumpleaños. A mí me tocó en prepa un vato que cumplía el mismo día que yo y me caía gordo. Yo sí me sé esa historia, está muy triste. Está muy triste. Pero saludos. Mira, Saludos. ¿tú ves cuando quién nació el mismo día que tú? De Nació hecho, yo sí. Guillermo Samperio. Vamos. La Guillermo Samperio. ¿Lo conoces? Sí, obvio. No, Sí que sí. Es mi padrino, de hecho. también soy yo. Pero sí, hablando de números y así, el hecho de que estos números estos números tan grandes pues no se pueden encontrar tan fácil en la naturaleza. Pero hay números que sí están presentes en ella y está bien raro, ¿no? ¿Cómo puedes decir que las matemáticas son inventadas cuando existen constantes que se aplican en todos los rincones del universo? Ujú. Como por ejemplo, tú traías algo sobre un numerito, ¿no? Sí, apenas estaba viendo cómo meter el tema. meter el tema y de hecho sí tenía No, como, adelante, pero bueno, sí. ya. Bueno, el caso es que pues ya estuvimos hablando sobre los números, ¿no? Pero hemos estado hablando mucho sobre números de forma abstracta, ¿verdad? Ajá. De lo que podría llegar a verse. Por ejemplo, eso de que si ponemos los números en forma de, bueno, todos parejitos con la longitud de Planck, ¿verdad? Eso es algo que te tienes que imaginar, Ajá. ¿verdad? Aunque lo puedas visualizar, igual te lo tienes que imaginar. Pero entonces no todas las matemáticas son así, sino que hay unos numeritos importantes que realmente sí podemos ver en la naturaleza, que se manifiestan de forma física. Este numerito es por ejemplo, de la secuencia de Fibonacci. No sé si sepan que los pétalos de las flores, por ejemplo, siempre son así de pares de 3, bueno, no pares, ¿verdad? Son en grupos de 3, de 5, de 8, de 13 o de 21 pétalos, de 21, por ejemplo, como los girasoles. Todos estos numeritos son números de Fibonacci. O también, por ejemplo, las hojas de los cactus o también las semillas de los girasoles
están arregladas, tienen un arreglo espiral, ya sea horario o antihorario, o sea, puede variar. Y también estos, la cantidad, también son números de Fibonacci. O también nosotros tenemos 2 manos, que es un número de Fibonacci. Tenemos 5 dedos, que son números de Fibonacci. Y cada dedo está dividido en 3 partes. Y adivinen qué, el 3 es un número de Fibonacci. Pero adivinen qué, la proporción de la mano, o sea, de este pedacito así, 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 también es una proporción de los números de Fibonacci. Entonces, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es la secuencia de Fibonacci? ¿Por qué está en todos lados, verdad? O sea, ¿qué es esto? Entonces, pues es una serie de números en los cuales que si agarras un número y le sumas los 2 números anteriores, entonces pues te da un nuevo número, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si empiezas con 0, el siguiente número va a ser 1, y luego 1, luego 3, y luego 5, 8, 13, y así, ¿no? Así sucesivamente, sí. Entonces, este conjunto se conoce como la secuencia de Fibonacci, pero los números en forma individual se conocen como un número de Fibonacci. Por ejemplo, el 3 es un número de Fibonacci, el 1 es, el 3 es, el 4 no es un número de Fibonacci. Entonces, matemáticamente, la secuencia de Fibonacci se conoce como f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Que pues tampoco espero que lo entiendan, porque yo tampoco lo entiendo siempre, Claro, es algo que tienes que ver explícitamente, así visualmente, pero sí tiene una condición de que n tiene que ser mayor a 1, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se puede usar para poder encontrar cualquier enésimo número de la secuencia. Entonces, esta secuencia se le asocia al matemático Leonardo Pisano, que también se le conocía como Fibonacci, o también se le conocía como Leonardo de Pisa, porque él era de la República de Pisa. De hecho, así es como se le conoce más, Leonardo de Pisa. Tampoco sí. Ajá. O sea, Fibonacci era como un apodo o algo así, o no estoy entendiendo mal. Pues sí, algo así, era como un apodo, porque pues sí, se llamaba Leonardo Pisano, pero como más lo conocen, era como Leonardo de Pisa, ¿verdad? O Fibonacci. O Pisano no quiere decir que es como de Pisa. Sí, como por eso era Raúl Chihuahua o algo así. Raúl Chihuahua o algo así. Sí, por eso. Ah, ok. Se llamaba Pisano, pero le decían Leonardo de Pisa porque era de la República de Pisa. Ah, ok. No, sí, no, pero yo digo que Pisano tendrá que ver con que es de. O sea, era como que le decían Leonardo Pisano o Leonardo de Pisa. Supongo que Pisano es porque, él es un pisano de Pisa, a lo mejor. Entonces, ¿por qué no eres Edgar mexicano? Porque no somos de Italia, amigos. No, de México, por eso. Sí, pero aquí no se usa eso. En Italia tal vez sí hubiera sido así en ese tiempo. Pues bueno, no te creas, creo que tiene sentido porque Leonardo da Vinci era de Vinci, ¿no? Da Vinci. No sé. No, me viene la idea de eso. Edgar da Chihuahua. Edgar de Chihuahua. Edgar de Juárez. Juarino. Bueno, el caso es que en esos tiempos pues los romanos aún siguen usando los números romanos, los europeos aún usaban los números romanos, pero los matemáticos hindús y árabes ya usaban un sistema numérico diferente, que era más robusto y más eficiente. Entonces Fibonacci, en una visita, yo creo que hizo para allá, no sé bien cómo estuvo, que los descubrió, pues se fascinó, dijo, no manches, está bien padre este sistema, está más fácil que los numeritos así con palitos y con Vs y con X, ¿no? ¿Eso qué? Entonces dijo, pues está más práctico. Está más práctico, está más fácil. Entonces lo que hizo fue que los llevó hacia allá, lo llevó hacia el occidente, ¿verdad? Hacia Europa. Entonces él lo que hizo fue que en 1202 llevó su libro que se llamaba Liber Abaci, que era su libro, donde ¿Qué? No. Es que me confundí con el nombre del libro, es que no sé qué idioma es. Es italiano, ¿no? Supongo. Yo creo que sí, pero Liber Abaci, a ver qué quiere decir. O Abaci, no sé si es con Yo dos. diría Abaci, ¿no? Pero nomás tiene una C. Bueno, Da Vinci, sí, tiene una C. Bueno, no sé si se habrá... Eso no importa. Abaci. Sí, yo supe que era... Bueno, yo lo escuché y era Abaci, ¿verdad? Ok. Pero bueno, el caso es que le presentó a los europeos el sistema métrico de los hindús y no necesitaban usar el abaco ni tampoco los números romanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante esta secuencia? El caso es que para muchas personas pues puede parecer una secuencia normal, ¿no? Así como si te vas de 2 en 2, ¿no? Así como si te vas de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, una secuencia normal que se le puede ocurrir a cualquier persona, que si dices, ok, yo quiero hacer una secuencia nueva, entonces vas a sumarle 2 números enfrente y le vas a restar el de atrás, ¿verdad? Ahí está una secuencia nueva, ya la creé. Pero ¿por qué esta es tan importante? ¿Verdad?
El caso es que esta secuencia la vemos al día a día. O sea, porque se presenta en varias cosas. Por ejemplo, también otra curiosidad de la secuencia de Fibonacci es el número áureo, o el número de Dios. El número de horno también dice. El número es el mismo que el número de Dios del cubo, ¿no? Pues no. No, ¿verdad? Ese es el 20, ¿no? Este es el 20, el número de Dios. No, pues aquí no te manejo el 20, yo te estoy manejando otro. Otro. Entonces, aquí lo que describe es que si tenemos dos cantidades A y B, Incógnito. Ok, luego. donde A es mayor que B, y luego lo sumamos, estos dos números, y volvemos a dividir entre A, si esa cantidad resulta ser igual a A entre B, tenemos una proporción áurea, la cual se representa con la letra griega Phi. Como la I de Disney, ¿no? Flick. Sí, Disney. Creo que se parece. Como Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ah, ok. ¡Ay! Una referencia. No sé, pero bueno. Es Leviosa, no Leviosa. Leviosa. Bueno, entonces, pues ya tenemos este numerito, ¿verdad? Pero aquí la curiosidad viene donde que si nosotros tomamos la secuencia de Fibonacci, la escribimos y calculamos este radio usando esta fórmula, notaremos que todos los números de Fibonacci tienen esta proporción áurea, que es un valor que está cerca del 1.618033. Y cuando aplicamos este proporción áurea a la geometría como un factor de crecimiento, nos da una especie de espiral logarítmica. Entonces esta espiral se conoce como espiral dorada o espiral áurea. Bueno, así Sí, es el de Disney. como el de Disney, más o menos así. Entonces lo que hace esta espiral es que cada vez se hace más grande por un factor de phi por cada cuarto de vuelta que da. O sea, es como si estuviera rotando, ¿no? Como un círculo, pero cada cuarto va a aumentar un factor, está aumentando por factor de phi, ¿verdad? Entonces va a ser un poquito más grande, más grande. Entonces esta manifestación se puede encontrar en la vida diaria. Por ejemplo, esta proporción se encuentra en las conchas marinas. Ese es el ejemplo más usado que se puede usar, ¿verdad? De esta proporción. También no sé si sepan que las olas marinas también tienen esta proporción áurea, que la llevan. También los tornados, las telarañas y pues así. O sea, hay infinidad de cosas que te puedes imaginar. Por ejemplo, ahorita también mencioné otros dos, como las hojas de los pétalos de las... Bueno, no sé cómo se llaman las hojas de los cactus, no sé si se llaman hojas o pétalos. ¿Espinas? Los suculentos, no sé. Las Los suculentos es la flor, ¿no? No, la flor no. O sea, las hojitas, las verdecitas que son como piquitos, que no son realmente espinas. O sea, bueno, vamos a decirle pétalos, ¿no? Porque son florecitas, pues no sé. Pero bueno, entonces esas, o también las semillas del girasol, ¿no? Que también tienen así esa curvatura de las que le mencionaba ahorita. Y también este número ha sido utilizado por muchos artistas. Por ejemplo, Salvador Dalí lo usó para poder hacer una proporción para su obra maestra de La Última Cena. Que sí, en el arte se usaba mucho la proporción áurea. Ajá. O también que, o sea, ya ven que hay una Última Cena que es de Da Vinci. Sí. Esta es otra Última Cena, para que no piensen que es eso. Ok. Sí, yo imaginé la de Da Vinci. No, esta es otra que tiene así como otra perspectiva como de más abajito y más afuera. Está chida también. Pero no se llama nomás La Última Cena. O sea, se llama El Sacramento de la Última Cena o La Última Cena, como le quieras decir, ¿verdad? No pasa nada. Y pues también los arquitectos la utilizan mucho, la proporción áurea para diseñar los edificios. Y ya. Está muy interesante ese número. Es uno de esos números famosos que existen en las matemáticas, ¿no? Sí, es un numerito de los famosos que existen en las matemáticas. Como Al igual que otros, como pi, pi, que pues sí. Pero sí, pi da para hablar de 8 episodios más. Les digo que este tema es muy extenso. Sí, pi, las formas de medir pi. A mí el que me da mucha ternura es C. Ese casi no lo pela. No, ¿cómo no? Se usa para muchas cosas. O sea, se usa para muchas cosas, pero no es tan famoso como pi. A ver, úsalo. O sea, es más, trata de explicar E. ¿Qué es E? Es cierto. O sea, pi, de volada lo sacas. Pi, el número de veces que cabe en la circunferencia en un círculo. La proporción áurea, el número de el número el número dorado, el número... El número de Dios, pues es la proporción que hay entre estos números de Fibonacci. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cómo se calcula Y ahí el problema. No se crean, tiene algo que ver con los logaritmos base E, por alguna razón. Pero tiene también que ver con el. Es que está muy difícil. Es como de. A ver, para no errarle, porque está difícil. Sí, está difícil de explicar. Y pues para yo desinformar a la banda, ¿no? Todos investigando qué sé. Hay que no saque primero. Aquí está, mira, la constante de Napier. Y. Efectivamente. Efectivamente que. No, es que es una secuencia de los inversos
elevados a la n, ¿sabes cómo? Algo así, es que es una sumatoria. O sea, por ejemplo, el límite de 1 más 1 sobre n elevado a la n, cuando n tiende a infinito. ¿Sabes cómo? Entonces, no está tan sencillo de explicar. Es como también un número, mira, este es el número que le mencioné ahorita, el número gamma. Es un número gamma, bien sí. raro, no sé si lo han escuchado. Gama Ciudad Juárez. La constante de Euler-Maccheroni. Ándale, esa, el Maccheroni. No, pues sí está complicadito como para explicarlo aquí De hecho, hablado, sí. porque no se va a Sí, entender nada. digo, muchas de las cosas matemáticas también tienen que ver con lo visual y Ajá. la manera en la que se puede representar. Entonces, pues está difícil, así de manera nada más hablada y predicada, pues explicar cómo son estos números, ¿no? Tenemos un pizarroncito y acá cosas para... Sí, estaría chido tener un pizarroncito para acá. Pero para los que están en Spotify, pues ni modo. También ahorita que está hablando del cubo, van a estar como que, pues, tanto que está haciendo. Dale vuelta al cubo, hace un ASMR, el cubo. Por eso también si quieren echar ahí unas risillas, ¿no? Viéndonos, pues les recomendamos que vayan al canal ahí. Pues echen un ojillo. Sí, pero bueno, creo que estás investigando de... Ah, no, nomás iba a presumirles que nací el mismo día que Tomás de Aquino. Ah, Y que Pascual Orozco. Ah, ¿no? ¿Neta? Sí, fíjate. Yo... 28 de enero. Ahí por si me quieren regalar algo. No quiero, gracias. Ese ya se llama Sí. mataron a Caro Qué Quintero. asco. ¿Ese de qué? Mataron a Caro Quintero. Hay una canción de eso, ¿De qué? Perdón. del 28 de enero. Ah, sí. Ajá. ¿Pero qué habéis dicho? No. Ah, no, a Humberto Quintero. ¿Quién es él? Era un famoso. Alguien. Era un narcotraficante. Pero. ¿Qué estamos hablando de eso? Porque me salió el día. Ah, y pues cortamos esto, ¿no? Entonces, pues, Me da miedo todo eso. Ay, ay. ¿De qué te ríes, güey? ¿Cuánto llevamos? pues sí, yo nací el mismo día que David De Gea, el portero del Manchester. Los conocen, sí, conocidísimo. Y que. Marie Curie. Wow, nací el mismo día que Marie Curie. Wow, pues que. Todo es interesante el mío que el tuyo, la neta. Ay, sí. Oigan, pues yo nací el mismo día que Christopher Lloyd. Ah, mira. ¿Qué tal, No, pues. Pero no le gana. También nací el mismo día que León Trotsky. Ah, neta, el revolucionario el este. revolucionario soviético. Nada que ver con los números. Pero bueno, retomando el tema de los números, si alguien más quiere decir algo, pues adelante. Si no, pues para ir concluyendo este tema, les digo que pues esto es, bueno, lo que yo puedo decir de conclusión, ¿no? Las matemáticas son inventadas o descubiertas. Es algo que pues no vamos a poder estar de acuerdo nunca. Hay patrones que nos dicen que son inventadas, pero también hay cosas que nos hacen decir es que están en la naturaleza. O sea, no puede ser simplemente una invención. Por lo tanto, es como que muy confuso el pues decidir esto, ¿no? Pero sí, como dices tú, Alex, las matemáticas son un tema complejo, ¿no? Y pues eso, de hecho, es un tema complejo y como lo dijimos, la mayoría de esas personas que empezaron a describir estos problemas pues eran parte de esta élite filosófica. Y pues bueno, quiero citar a un señor que se llamaba Carl Weierstrass, algo así. Ah, sí. Él decía que un matemático que no tuviera un poco de poeta no sería nunca un matemático completo. Y es que pues tiene mucho sentido la frase porque las matemáticas es cuando tú ves demostraciones y cosas así, es algo muy elegante y es algo muy, muy poético en ese sentido, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que sí tiene todo el sentido del mundo esta frase. No sé qué más quieres decir. Pues yo nada más decir de que, pues al final de cuentas, pues las matemáticas están en todo. Creo que esto siempre nos lo han dicho personalmente en la carrera y creo que a todos desde chiquillos. Nada más que siento que desafortunadamente pues hay muchísimo tabú o asco, no sé cómo se le diga a las matemáticas, que pues a muchos, ¿no? A muchos los ha hecho llorar, a muchos otros les ha replanteado la idea de que pues qué carrera escoger en base a eso, de que no lleva matemáticas y todo. Pero yo nada más quiero decirles de que pues no le tengan miedo, al final de cuentas son muy divertidas. Nomás es como un juego. A veces, depende. Bueno, divertidas. Están cotorronas, pues. O sea, estás ahí. Es como un juego. Es como si le entiendes. Están entretenidas. Ajá. Sí, o sea. Sí.
No sé, o sea, no están entretenidas. Yo lo que quiero decir es que, aunque también te pueden hacer sufrir y todo eso, también puedes ser de los pocos a los que las matemáticas te pueden hacer ganar 23 millones de pesos. Sí, también. No, bueno, no hay Nobel de matemáticas, así que... Bueno, de física, o sea, si sabes sí. matemáticas, sabes física. Bueno, si sabes física, sabes matemáticas. O no necesariamente ganes el Nobel, hay gente que usa las matemáticas para generar dinero, por ejemplo, Puede ser Zuckerberg contador. o algo así. Elon Musk. Pero no. Entonces, básicamente, pues decirles de que pues no le tengan miedo, agárrenles cariño y más que nada agárrenles curiosidad. Porque sí, la neta, o sea, están padres, pero sí asustan en cierto punto. Nada más, pues no se asusten mucho y pues éntranle, agárrenle al toro por los cuernos, como quien dice, y van a descubrir que hay cosas, también que hay cosas muy padres. Sí. Detrás de todo Bien eso. decía Gauss, y otra vez citando a otra persona, esta vez a Gauss, que es pues, uno de los matemáticos más importantes, sino que el más importante de la historia, que la belleza de las matemáticas, los encantos de las matemáticas solo se revelan aquellos que tienen el valor de profundizar en ella. Entonces, como dices Alejandro, no hay que tenerle miedo, hay que profundizar, porque cuando profundizas en esto, vas a ver cómo pues, tiene sus lados bonitos, ¿no? Y pues es lo que es la conclusión de este episodio, bueno, por mi parte al menos. Pues sí, yo por ejemplo quiero concluir. ¿De qué te ríes, Alex? ¿De qué te ríes tú? De ti. Perdón, Raúl. Es que como siempre le gusta terminar a Edgar, no sé si quieres. Sí, también sí, es que como no llevo ese rato insistiéndote que llegas a la conclusión, pero bueno. La medalla Fields, que es el premio Nobel de las matemáticas, son $15,000 canadienses. Pues, o sea, no son 23 millones de pesos, Ajá, pero algo es algo. Algo sí. Y también lo de los problemas del milenio. Si resuelves uno te dan $1,000,000. Ah, Simón. Bueno, eran 7 y ahorita son 6. Igual está muy curioso la razón por la cual no hay Nobel de Matemáticas. ¿Por qué no? Simón. ¿No sabes? ¿No te lo sabes? A ver, cuéntalo tú. Pues yo más o menos me la sé, no sé qué tan verdad sea, pero supuestamente es porque a Nobel, o sea, lo engañó su esposa con un matemático. Y le ¿neta? agarró como que mucha tirria, mucho rencor. Y por eso dijo, ¿sabes qué? En mis premios no van a haber matemáticos, no va a premiar matemáticos. Pues esa es la versión corta, ¿verdad? Me imagino que hay una versión más larga, más detallada, con más sentimiento, pero no me la sé. Es que yo me imagino que no hay Nobel porque Nobel, si se fijan, le daba premios a cosas así como que tuvieran una aplicación. Por ejemplo, hay fisiología, pues es medicina, ¿no? Física, química, literatura, paz, y hace poquito tuvieron uno de economía. Entonces, pues yo siento que porque las matemáticas realmente están en todo de eso. Bueno, no sé, Sí, puede ser. pero sí está muy turbio de que porque lo hayan engañado. ¿Quién sabe si sea la historia real? La verdad, es el chisme. Pero al final de cuentas pues, está bien, chismecito. ¿no? O sea, si tú... Él que patentó la dinamita, ¿no? Ajá. Y creo que se sintió mal y dijo, pues no, voy a donar todo mi dinero a eso, ¿no? A gente que desarrolle conocimiento. Y pues si tú quieres, es que yo no quiero que le den premio a los biólogos o a los, ¿qué te gusta? A los químicos o no sé. Pues no le damos premio y ya. A los ¿sabes cómo? abogados. Pero al final de cuentas, pues tú decides, no es tu dinero. Ajá. Y pues la neta, pues no sé. No sé. Bueno. Pues bueno, pues sin nada más que añadir, chavos. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta luego. Recuerde que nos puede seguir, puede suscribirse aquí al canal. Nomás eso, de recordarles de que pues de pica aquí al botón de suscribirse, la campanita y todas esas cosas, que siga en TikTok, en Instagram, ahí @hijos de subir van en todos lados. Y pues eso. También nos pueden seguir en nuestras redes personales. Yo estoy como Raúl de Lira y ya. Entonces, Yo estoy nos vemos. como Ale-Salazar-. Y yo estoy como @edsarjón con Z, igual, ahí mismo. Y pues es todo. Sí, está bien. ¿Volvemos a grabar la de despedida? No, está bien. Bueno, es que me estoy cagando de risa. No, está bien. Está bien. Ok. Está cotorrón. Y pues eso, de hecho, Sí, ya, pues, cagado. adiós. Bueno, bye. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos en 2 semanas. Sí, dos viernesitos. Esperemos. Adiósito.